es la primera controversia constitucional en relación a normas del Congreso de la Unión. El presidente ha presentado decenas de controversias constitucionales. Recordarás que presentamos 12 controversias en materia educativa. Todas la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Ejecutivo Federal de que los estados no estaban regulando bien la reforma educativa. Te platico en esta controversia constitucional qué fue o cuál es el argumento sustancial. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos generales sobre defensa de las audiencias. Lo hizo con base en 8 artículos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En consecuencia, lo que el presidente de la República está presentando ante la Corte es que estos 8 artículos son inconstitucionales porque constitucionalmente no debería la ley haberle dado la facultad al instituto de emitir lineamientos sobre derechos de las audiencias. Atribuciones que corresponden al presidente de la República. Atribuciones que corresponden, primero, regular de manera precisa y exacta a la ley, y después, si se necesita una reglamentación en la esfera administrativa, corresponderían al presidente de la República en términos del artículo 89 constitucional. La controversia es contra el Congreso, que había aprobado dotar de estas facultades al IFT. Efectivamente, hay 2 autoridades demandadas en la controversia. Primero, el Congreso de la Unión por emitir estos 8 artículos que le dan facultades al IFT para regular el derecho de las audiencias. La segunda autoridad es el propio IFT, porque si los artículos en los que basa su facultad son inconstitucionales, los lineamientos por sí mismos, por un vicio de origen, resultan inconstitucionales. Es decir, se están haciendo estos lineamientos con base en leyes que se consideran inconstitucionales. Efectivamente, desde el punto de vista del Ejecutivo Federal, la Constitución dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede emitir disposiciones generales, y dice textual, exclusivamente en su función regulatoria. Y la función regulatoria del instituto es velar por el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, velar por el eficiente uso del espectro radioeléctrico y definir el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales en estos sectores. Pero los derechos de las audiencias son un derecho humano porque son una especie del derecho a la información. Y la Constitución y las convenciones internacionales sobre derechos humanos dice que la regulación de los derechos humanos debe de estar en la ley, porque solo es la ley como acto formalmente legislativo y materialmente legislativo la que puede poner límites a los derechos humanos. En consecuencia, lo que está diciendo el presidente es, como no es función regulatoria del IFT, no puede emitir disposiciones generales y en consecuencia debe ser la ley la que regule los derechos de las audiencias. ¿Por qué? Porque puede colisionar con otros derechos como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Ya una vez que lo haga la ley, si se necesita algún reglamento a la ley, correspondería al presidente de la República. Es decir, está en defensa de la libertad de expresión, artículo 6, y el derecho a la información. Efectivamente, lo que estamos es en defensa de la Constitución, en defensa de, digamos, de que cada órgano del Estado mexicano cumpla con sus facultades y que el legislativo no le dé facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque le corresponderían esencialmente a la propia ley decir con claridad cuáles son los derechos de las audiencias y qué tienen que hacer los radiodifusores para cumplir con esos derechos de las audiencias, no delegar la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones.